Buenos días, hoy 28 de febrero, estamos aquí en el parquecito y pues hay novedades, ¿no? En esta situación actual en México. Y pues tenemos aquí algo que comentarles al respecto y sobre todo informar, ¿no? Los últimos acontecimientos que se han dado. Ya en algún momento había platicado sobre el narcoterrorismo, que ahora que los definieron el mes pasado como narcoterrorismo a estos grupos que hay de, que aquí en México, y no nada más en México, sino en los 5 continentes están estas personas, están en los 5 continentes, pero en México es donde se prolifera más esta situación. Sin embargo, hay que definir bien que el Estado americano siempre ha tenido cierto conflicto con estos grupos, y en los últimos meses, después de que llegó el presidente Donald Trump al poder, pues obviamente dio esa parte, ¿no? De nombrarlos como terroristas, ¿no? Narcoterrorismo. Y en cierto punto tiene razón y es obvio, ¿no? Pero hay que definir primero qué es terrorismo, ¿no? Y qué es narcotráfico. El narcotráfico, los que somos mexicanos, pues, conocemos perfectamente lo que es el tema del narcotráfico y lo que es el tema de terrorismo. No tanto, pero sin embargo nos podemos dar una idea. Entonces, ¿qué es terrorismo? El terrorismo internacional, yo no recuerdo si ya lo había comentado o de alguna forma lo voy a comentar ahorita para que más o menos estemos enterados. Son grupos, estos terroristas son grupos de personas que están en contra de lo que es, ya sea por una situación religiosa o por una situación política, social, económica, que están inconformes o no están de acuerdo con la gobernanza, ¿sí? Y con las intervenciones de algunos otros países en sus territorios, por mencionarlo de alguna forma. Entonces, estos grupos de terroristas generan terror, valga la redundancia, entre la población para conseguir sus objetivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente este tipo de personas son muy agresivas en su particular, ¿no? Pero cuando hacen un acto de terror no les interesan las personas civiles que haya en un lugar. Ellos, su objetivo es fomentar el terror y tratar de detener de alguna forma el avance de las fuerzas digamos, del orden, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen todo tipo de actos de terror, ¿no? Capturas, generan pánico y bombas, crean bombas y las detonan en lugares públicos, ¿no? Sin interesar si hay niños, niñas, señoras, adultos mayores, no les interesa absolutamente nada de eso. Su objetivo es fomentar el terror y generar el caos en la población en general. Entonces, y finalmente cuando hacen capturas de alguna forma, o capturan o secuestran a alguna persona, se adjudican ellos, si hay un atentado en algún lugar de un territorio, vamos a decir un centro comercial, estas personas se adjudican el acto terrorista, ¿no? Entonces, son partes importantes que se deben de tomar en cuenta. Cuando hacen un secuestro, obviamente, pues incluso lo publican vía redes sociales y demás, ¿no? Y amenazando, y bueno, en fin, hacen toda una serie de situaciones para fomentar el terror. Entonces, y ejecutan al secuestrado, al detenido, X. Entonces, pues esa es la parte del terror, ¿no?
Entonces, para definir a estos grupos terroristas hay varios puntos importantes que deben de cumplirse para poder decir que son unos grupos terroristas. Y están clasificadas. Entonces, si están clasificados, pues ya caen en ese tema, y pues la fuerza del Estado pues tiene que combatir directamente como lo que son grupos terroristas. Sin embargo, pues hay estados que tienen ese deber global, por así decirlo, de combatir estos grupos terroristas. Cuando el presidente Donald Trump determinó a estos grupos terroristas, estos grupos de narcotráfico como terroristas, por lo mismo que son, también hay que saber definir que también son unos grupos de narcoinsurgencia, es decir, están bien armados, están organizados, coordinados, están en ese tema, ¿no? Y estos dos puntos importantes van de la mano, narcoinsurgencia como terrorismo, ¿no? Porque se definen de alguna forma. En el caso del narcotráfico, pues, se definen por las mismas acciones y el mismo objetivo y el mismo propósito. Entonces, pues ya los definen. Ahora, Estados Unidos hizo todo lo necesario para que se nombraran narcotraficantes, no nada más porque yo decida, el presidente Donald Trump, sino que hizo toda una estrategia para poder definirlos. Y todo esto llegó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una vez que dieron la autorización el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues le están dando ese término ya públicamente a grupos de terrorismo. Es decir, un gobierno no va a decir nada más son narcotraficantes por ser narcotraficantes o son terroristas por ser terroristas, sino que ya reúnen primero todas las características de un grupo determinado, de una calificación, y se determina en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para posteriormente publicarlo y difundirlo en el planeta, ¿no? Entonces, estos temas pues ya pasaron. Que hay una posible intervención, pues sí la va a haber finalmente, ¿no? Y va a haber una intervención, como ya lo habíamos comentado mucho antes, y pues se espera una situación crítica. Obviamente el gobierno mexicano pues está negociando con el gobierno del Estado americano para evitar una intervención directa. Sin embargo, en el Consejo de las Naciones Unidas hay 15 estados que son miembros del Consejo. 5 son permanentes y 10 pues no son permanentes, se están rolando generalmente cada 2 años o cada 3 años, se están rolando. Entonces, pero los que son permanentes es Estados Unidos, el Estado americano, el Estado chino, el Estado ruso, el Estado inglés, el Estado francés. Entonces son estos 5 estados son los importantes para poder definir que pudieran haber definido en ese sentido a los grupos de narcotráfico como terroristas. Entonces, pues ahí está el tema, es importante saber, hay muchos expertos en inteligencia, en terrorismo, en fin. Hay muchos expertos que dicen de alguna forma unas situaciones, otras situaciones más en contra y a favor, y unos están en contra y otros están a favor, pero bueno, al final nosotros no estamos decidiendo, sino que ya se decidió en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, la soberanía de México, pues si hablamos de la soberanía de México, pues es muy, muy baja, es decir, el nivel de soberanía es muy bajo. ¿Por qué? Por la infiltración de estos grupos en el gobierno. Entonces están muy protegidos, sí. El Estado mexicano, después de más de 40 años, el Estado americano, después de 40 años, solicitó la captura de determinado sujeto llamado Zambada. El Estado mexicano pues nunca respondió o nunca había respondido a una petición de arresto, y el año pasado que hicieron
toda una estrategia por ahí algunas personas para poderlo entregar a los Estados Unidos y llevarse la recompensa de $25 millones, pues hicieron todo el trámite, ¿no? Y se lo achacan al Estado americano. Sin embargo, pues hay que entender que había una recompensa por la información que llevara a la captura de este sujeto, ¿no? Y los que cobraron la recompensa, pues la cobraron. Finalmente cobraron la recompensa de $25 millones por la captura de la entrega de este sujeto. Entonces aquí que se la quieran achacar al gobierno estadounidense, no, pues el gobierno estadounidense o el Estado americano tiene esa situación, ¿no? Entonces pues ahí está el tema, y el Estado mexicano pues está tratando de llegar al punto en el que pues el responsable del secuestro, por mencionarlo de alguna forma, del señor Zambada, pues bueno, se lo quiere achacar al Estado americano, que supuestamente cometió algunos delitos para poder detenerlo. Pues bueno, eso sí es otra situación. O sea, aquí vamos a entender que no fue así. Ahora bien, pues ahorita se está negociando, hay demasiadas solicitudes de extradición de criminales aquí en México que los está requiriendo el Estado americano para ser juzgados allá, y ahorita están entregando, por ejemplo, a 29 sujetos, ¿no? Dentro de las negociaciones, porque pues el Estado mexicano está interesado en rescatar de la pena que le puedan poner al señor Zambada en el Estado americano, ¿no? Lo está tratando y el intercambio pues es: te doy 29, trégame a uno y pues vamos a estar a gusto, ¿no? Sin embargo, pues no es muy complicado entenderlo, ¿no? No es muy complicado entenderlo, no hay que ser un experto en el tema. Sin embargo, para extraditar a una persona de Estados Unidos, aunque esté prisionero en México, pues tiene que pasar esta solicitud por Gobernación, llega a la Secretaría de Relaciones, tiene que pasar por Gobernación, tiene que pasar por el Senado y tiene que pasar por Presidencia para poder determinar a estos sujetos ser extraditados, ¿no? Entonces, sí es un poquito complicado, pero no es difícil de entenderlo. Yo creo que cualquier persona puede entender esta situación, si se está negociando. Sí. Lo que sí se puede decir es que hay muchos infiltrados del gobierno, del narcotráfico, de la narcoinsurgencia o del terrorismo, narcoterrorismo, pues ahora mencionados así, infiltrados en el gobierno, y pues obviamente hay muchos que están temblando finalmente, ¿no? Es un tema delicado, es un tema que se tiene que plantear el Estado finalmente como tal, gobierno federal, gobierno municipal, gobierno estatal, de los alcances que puedan tener esta situación. Ya una vez determinados, como les comento, determinados como terroristas, pues el Estado americano puede actuar, tiene la autorización, por mencionarlo de alguna forma, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poder acabar en su totalidad con estos grupos. Entonces, aquí el Estado mexicano pues se está oponiendo a una intervención en el territorio, pero en el momento en el que le llenen el buche de piedritas, por mencionarlo de alguna forma, al gobierno, al Estado americano, pues va a intervenir. Eso es inminente, ¿no? Eso es inminente. Ahorita, pues los vuelos de los drones y toda esta situación, además pues hay agentes infiltrados en México finalmente del gobierno, y todos le echan la culpa que a la CIA, que a la DEA, que a al Departamento de Justicia, bueno, en fin, a todo mundo. El Estado mexicano le echa la culpa a todo mundo, y pues bueno, a las cosas están así. Si hay infiltrados, hay agentes infiltrados, pues sí hay agentes infiltrados. También hay que mencionar que pues, inteligencia no nada más es
es un grupo de personas que son de inteligencia y ya, ¿no? Dices, hasta temor les tiene la gente cuando hablan de, no, pues es inteligencia, esas personas son del grupo de inteligencia, ¿no? Pues es toda una estructura, la inteligencia es toda una estructura y no nada más se enfocan en un par de personas. Primero, si lo estructuramos de la siguiente forma, la inteligencia es, primero, de abajo para arriba. Son los agentes que se encuentran en el terreno, ¿sí? Primero. Y después vienen los que son los analistas de inteligencia, ¿sí? Los agentes se encargan de obtener información y transferirla a la área de inteligencia, a los analistas de inteligencia. Lo que hacen los analistas de inteligencia es precisamente analizar la información, corroborar la información, la fuente, y posteriormente hacer todo un análisis y enviarlo a los tomadores de decisiones. Los tomadores de decisiones se encargan de generar una operación probablemente de inteligencia en contra de los determinados grupos o estos determinados grupos. Cuando se da esto, pasan a esta información, esta información analizada ya pasa a los tomadores de decisiones, y los tomadores de decisiones pasan a la selección del equipo o de los elementos que van a crear o generar esta operación de inteligencia, ¿no? Entonces, cuando se da este punto, también pasan a autorización. ¿Quién va a autorización? Pues el líder, el jefe, el secretario, en fin. Aquí en México es diferente, un poquito diferente, pero bueno, pasa así. Y ya sea hasta el director de inteligencia, y ya después de pasar con el director de inteligencia, pues van a generar, ahora sí, van a crear esta operación. Pero son muchas personas las que están involucradas en todo esto. Si, por ejemplo, el director de inteligencia analiza la información, obtiene la información, la analiza, genera una operación, selecciona los elementos, en fin, pues esta operación va a ir destinada al fracaso, porque no nada más por ser director, pues él decide. No, aquí tiene que, primero, la coordinación entre departamentos, ¿no? Entre analistas, entre tomadores de decisiones. El tomador de decisiones dice sí se hace, no se hace, hacen todo el esquema de la operación y la envían a los directores para que se firme, ¿no? Y si todo lo que se hizo no se delega toda esa responsabilidad a diferentes personas, pues la operación va a ser un fracaso. Entonces, aquí hay que entender que inteligencia no son los elementos, inteligencia es la información que toman primero estos agentes en el campo, y posteriormente pues hacen que se haga el trabajo. Entonces, pues es complicado de alguna forma entender todo este tema completo, es hasta complejo, pero no difícil de comprenderlo, ¿no? Algunas personas pues que tienen tiempo trabajando en seguridad, pues ya se hacen supuestamente expertos, otros expertos en terrorismo. Pues aquí en México no hay expertos en terrorismo, porque han llegado organizaciones que dan cursos y capacitación, pero son extranjeros, contra terrorismo, y hay que hablar de contraterrorismo y antiterrorismo. Estos dos términos también son importantes, los que se deben de tomar, porque ¿qué es contraterrorismo? Ahorita el Estado mexicano, en las altas esferas del gobierno, pues están tratando de definirlos a estos grupos, y son contrainsurgencia. No manches, qué idea.
la contrainsurgencia. Yo creo que el Estado mexicano tiene ese problema de poder definir y está pues, protegiendo de alguna forma a estos individuos para decir que son contrainsurgencia, son grupos de contrainsurgencia, ¿no? Es totalmente absurdo, ¿no? Y esto viene desde pues, los representantes de México en las Naciones Unidas y pues ellos están haciendo su chamba y si tienen ese tema de decirles contrainsurgencia, así, ay, qué tema, de verdad, qué tema, todo este tema, pues están tratando de salvar a los grupos del narcoterrorismo de ser aniquilados por el Estado americano, pero bueno, lo que hay que hablar también es hablar de contraterrorismo y antiterrorismo, insurgencia y contrainsurgencia. El próximo video yo creo que hablaremos un poquito a grandes rasgos, no muy especificado, pero a grandes rasgos este tema para que de alguna forma los interesados pues estén enterados de esta situación, ¿no? Bueno, pues por el momento me despido. Que la pasen bien, buenas tardes.